Entonces vamos a tomar el día de hoy una porción de la palabra en Hechos de los Apóstoles. Y en esa porción de la palabra vamos a ver los inicios de la iglesia primitiva. Y en esos inicios, a diferencia de lo que nosotros tenemos tecnología, tenemos un lugar donde nos congregamos, tenemos unas posibilidades que los primeros apóstoles, que los apóstoles realmente no tuvieron, pero aún así tenían el Espíritu Santo en sus vidas. Y recordemos que ellos estaban todos resguardados, algunos y muchos temerosos, porque no se venía todo lo que era la persecución después del fallecimiento de Cristo. Venía la persecución y entonces todos estaban temerosos de lo que iba a pasar. Así que estaban esperando lo que el Señor les había dicho, que iba a venir el Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo, y conforme a ello, ellos iban a ser capacitados, iban a estar unidos y iban a saber exactamente qué hacer, porque el Espíritu Santo les iba a dar eso. Así que nosotros estamos en una situación similar, no es diferente, podemos tener más recursos, pero lo que nos falta o lo que deseamos y ansiamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, pero que necesitamos que cada uno de nosotros se deje guiar. Escucha al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ver lo que debemos hacer. Todo lo que nos dé el Espíritu Santo es para la iglesia y es para compartir con los hermanos. Entonces vamos a ver en la enseñanza del día de hoy qué es lo que hace el Espíritu Santo, por qué es necesario el mover del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Para qué? Para que aflore todo lo que el Señor desea para cada uno de nosotros y lo que desea para la iglesia. Y recuerden que no solo estamos aquí, sino lo que el Señor ya tiene planeado para todas las personas que están en esta comunidad. Y recuerden que también como cuando oramos, se rompen todos los límites, todas las distancias. Pero eso también nace de aquí, nace de lo que hagamos en nuestros hogares. Entonces, si me acompañan por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan, me dan un amén. Amén. Si nos podemos poner de pie para leer la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra, Señor. Permítenos estudiar tu palabra, Señor, y que la enseñanza llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos orar a ti, Señor, para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y esta sea de gloria y edificación para tu iglesia, Padre Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, justamente en estos versículos tenemos la respuesta de qué produce el mover del Espíritu Santo en la vida cristiana.
Y vamos a ver el primer punto. El Espíritu Santo produce unidad en la iglesia. Y eso lo vemos en el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces lo primero que debemos tener nosotros es unidad. Gracias a Dios estamos todos compaginados, todos tenemos nuestras diferencias. Podemos tener algunos pensamientos diferentes a otros hermanos. Pero sin importar eso, estamos aquí unidos. El Señor nos ha traído de diferentes lugares para tenernos aquí con un propósito. Así que lo primero que debemos tener es mantener esa unidad sin importar las circunstancias. Porque ahora estamos bien, al otro día puede pasar algo que nos afecte, que afecte a la iglesia, que afecte a alguno de nuestros hermanos. Y en ese momento es donde tenemos que estar unidos para soportarnos unos a otros. Recuerden que el Señor siempre estaba con sus discípulos y ellos eran una unidad. A donde iba el Señor, iban los discípulos tras Él. Y Él también los mandaba a hacer lo que el Señor quería. Pero estaban unidos. Y sabemos que había diferencias. Y sabemos que no todos entendían lo que el Señor quería decir, porque le preguntaban varias veces. Así que estamos igual en ese proceso. A veces no podemos entender todo lo que dice la palabra, pero estamos aquí reunidos para juntos poderla escudriñar, para acercarnos al pastor Luis, a Frida, a cualquiera de los hermanos, a los líderes, para entender la palabra. Entonces debemos mantenernos unidos, sin importar nuestras diferencias, sin importar nuestras situaciones, estar unidos y mantenernos unidos. Porque cuando estamos bien, pues es fácil. Pero cuando hay las circunstancias negativas, ahí es cuando más debemos estar unidos. Y justamente estaban aquí unánimes en oración. Y así es como debemos mantenernos nosotros. Oramos aquí, pero recuerden también que debemos orar en nuestras casas. Orar sin cesar. Escuchamos aquí agradecimientos y peticiones. Oremos en casa por las que recordemos. Por aquellas que ya habíamos escuchado, para que el Señor obre. Y sabemos que el Señor siempre responde. Siempre responde. Y aquí ya hemos visto testimonios de lo que el Señor hace. A pesar de que no lo podamos creer, que sea impensable, el Señor obra. Y el Señor nos sorprende. Pero lo importante no es solo lo que podamos ver físicamente, sino lo que el Señor hace en nuestro interior. La transformación interior que nos da. Así que pensemos que todos somos como una orquesta, y en esa orquesta cada uno tiene un atributo, un sonido, una voz. ¿Y qué pasa cuando todos entramos en sincronía? La orquesta suena bien. Así que cada uno de nosotros debe pedir al Señor para que esas capacidades que tiene y tenemos afloren y que esas capacidades puedan ser de edificación a la iglesia. Porque algunos no podemos cantar como otros, pero otros tienen otras capacidades para los instrumentos,
para la preparación, para la enseñanza. Entonces, cada uno, como el mismo cuerpo, tenemos una función específica. Y todos somos importantes. El Señor nos ha puesto en este lugar y nos enviará a cada uno en nuestros trabajos, en nuestros hogares, donde nos ponga. Pero aquí es el momento en que todos debemos ser edificados, fortalecidos, y donde nuestros dones tienen que florecer, para que cuando tengamos que usarlos afuera, tengamos la confianza en lo que el Señor ya nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo, segundo punto, transforma vidas. Y si me permite, podemos ver en 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, como decía anteriormente, el mover del Espíritu Santo no debe ser, y no lo debemos tomar solo con lo que vemos en lo externo, porque puede llegar una persona por ese lugar y venir enojada, y tal vez el Espíritu Santo y el Señor en su voluntad hace que ese enojo en esa persona apacigüe, y conforme a ello pueda perdonar a quien lo ofendió. Y acabamos de hablar del perdón justamente, pero eso no lo vemos, eso solo pasa en la persona, y la persona ve el cambio y no lo vemos. Entonces el Señor, y nuestra confianza tiene que estar en el Señor obra, y ha seguido obrando y seguirá obrando con nosotros en nuestras propias vidas. Y deseamos que haya manifestaciones de la obra del Señor, pero muchas de ellas se dan en nuestro interior. El Espíritu Santo en nosotros, guiándonos, consolándonos, cambiándonos, transformándonos. Y ahí está la maravilla de lo que el Señor hace. Y si vemos un milagro, damos gracias a Dios por ello. Pero no es eso lo único. No es eso lo único. Por eso es importante que cuando nos reunamos demos testimonio. Nos acerquemos aquí a hablar con el pastor Luis. Tengo un testimonio, quiero compartirlo con la iglesia. ¿Y para qué? Para ver la obra del Señor en nuestras vidas. Porque si nos quedamos callados, no pasa nada. Y lo hemos visto en la vida pública de Jesús. Cuando empezó a decirle, ¿sabes qué? No digas quién te sanó. Pero al final, pues la verdad se sabe. Y la verdad brota. Y eso se convierte en un testimonio. Así que ese testimonio, y lo hemos visto, y lo leemos en la Biblia. Cuando lo leemos, nos pasa algo en el corazón, nos animamos y dices, el Señor lo hizo. Yo quiero que eso también pase en mi vida. Yo quiero también que pase en mis hermanos, que pase en la iglesia. Entonces, cuando escuchamos, cuando tenemos la valentía de comunicar un testimonio, ahí estamos edificando a la iglesia. Porque dice, ¿sabes qué? El Señor lo hizo con él, con ella. Que el Señor también lo haga en mi vida, conforme a su voluntad.
porque el Señor tiene un propósito para cada situación. Así que debemos recordar que el Señor nos transforma las vidas, el Espíritu Santo nos transforma. Y de hecho nos ha transformado porque estamos aquí. De todos los lugares, todas las situaciones, alejados del Señor, la mayor parte de nosotros, el Señor nos reunió para estar aquí en este momento. Así que el Señor ya obró, o sea que ya hay un milagro en cada uno de nosotros. Somos un testimonio andante de la obra del Señor. Y eso mismo es lo que debemos comunicar afuera. ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? Pues es lo que ha hecho. Yo te lo comparto. Y te puedo decir, no me lo contaron, es mi propia vida la que te estoy exponiendo con mi testimonio. Por eso cuando hablamos del perdón, hablábamos del hecho de perdonar, que nos vean a nosotros perdonar a otro, porque eso también es el testimonio. Y también es el testimonio de agradecer. Si damos gracias a cualquier persona que nos hace un favor, ¿por qué no dar gracias al Señor por lo que ha hecho y hará en nuestras vidas? Y hay cosas que no sabemos cómo obra el Señor, pero las hace y nos sorprende. Y hay muchas cosas, y lo hemos hablado, hay muchas cosas que no sabemos, solo viniendo aquí a la iglesia, no sabemos si detrás de nosotros hubo un accidente que nos hubiera impedido llegar. Eso nunca lo sabemos, de todas esas cosas que el Señor ya ha obrado en nuestras vidas. Así que debemos ser agradecidos y debemos dar testimonio de esa transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos capacita para testificar de Cristo. Y justamente lo dice volviendo a Hechos. En Hechos 2, versículo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces nos capacita para hablar, nos capacita para testificar, porque recuerden qué pasó ahí en ese momento. Estaban llegando de diferentes lugares, de diferentes regiones. Y aquí lo que capacitó el Espíritu Santo a cada persona era hablar en otro idioma. Era lo que se necesitaba ahí. En ese momento era eso. Tienes que hablar en otro idioma para que es testimonio a otras personas que vienen de otras regiones. Entonces ahí el Señor, el Espíritu Santo, capacitó para poder testificar. ¿Qué capacitó? En dar un idioma, pero el testimonio ya estaba en cada una de las personas. El testimonio de que Cristo ya había estado, ya había muerto y ya había resucitado. Y ese testimonio tenía que compartirse, y la única forma era a través de los idiomas, en este caso particular. Así que el Señor también nos capacita a nosotros para testificar. No necesitas conocer todo lo que dice la Biblia, ni una parte muy grande, ni siquiera pequeña, pero tienes que testificar de lo que ha hecho en tu vida, y eso va a ser suficiente. Desde
yo tenía problemas familiares y el Señor lo resolvió. Eso le va a servir de testimonio a una persona, tú no sabes. Pero cada cosa que ha pasado en nuestras vidas, el Señor la va a utilizar para que lo compartas en un testimonio a alguna persona que lo necesite. Así que tu vida misma es valiosa para el Señor. Porque los que estamos aquí, en su mayoría, alguien nos habló, alguien nos dio un testimonio. ¿Sabía mucho o poco de la palabra? Cada uno lo recordará. Pero viste en una persona, tuviste confianza, y en esa confianza el Señor llegó a tu vida. Una persona tuvo valentía de compartirte un testimonio, y también tuvimos la valentía de aceptarlo y de humillarnos al Señor y saber que Él está ahí para nosotros. Ahora, esa es nuestra labor, dar testimonio. Ahora tenemos que ser nuevamente valientes para compartir en todo momento. Y también el Espíritu Santo reparte dones para edificación. Dones de todo tipo, capacidades diferentes. ¿Para qué? Para que se edifique la iglesia. No para que nosotros nos gloriemos de lo que tenemos o el Señor nos ha dado, porque Él lo entrega conforme a su voluntad. Y aquí los animo a todos mis hermanos a pedir al Señor, a pedir que nos capacite a cada uno de nosotros. Si quieres pedir un don en particular, pídelo al Señor. Recordemos Salomón, que hizo Salomón, pidió sabiduría. No pidió nada más, pero él pidió sabiduría, porque sabía que tenía una carga de poder guiar al pueblo de Dios, y él pidió sabiduría. Y el Señor le dio muchísimo más, porque su corazón primero estaba puesto en el pueblo y cómo ayudar al pueblo, no en lo que iba a obtener o lo que Dios le iba a dar. Así mismo debemos tener nuestro corazón. Señor, capacítanos en lo que quiero. Quiero poder entender tu palabra aún más. Quiero poder entender cómo has llevado tu palabra a mi vida. Quiero que me capacites para compartir con otros más fácil. Quiero algún día compartir aquí en el púlpito. Capacítame. Quiero ser misionero, quiero ir a otro lugar a compartir en tu palabra. Capacítame, dame la valentía. Si quieres viajar a otro lugar donde necesites otro idioma, capacítame en tener la facilidad de idiomas. Y sabemos que hay personas que tienen una facilidad increíble de aprender varios idiomas. Pero eso tiene un propósito. Si quieres tocar un instrumento, mejorar en tocar un instrumento, Señor, capacítame. Sé tú facilitándome. Entonces es eso, básicamente, y pongamos nuestro corazón para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para que el Señor, llenándonos de su Espíritu Santo, de hecho ya está en nosotros,
pero que el Espíritu Santo llene todos los momentos, nuestros ambientes de nuestra vida, cada situación, lo económico, lo laboral, lo amoroso, laboral, todos, que sea guiando cada aspecto de nuestras vidas. Y que estando aquí reunidos como hermanos, podamos ser parte y edificar. Quiero tener facilidades de escuchar a otros y poder dar un consejo. Eso es lo que queremos para la iglesia. Queremos que el Señor nos capacite a cada uno de nosotros para hacer la obra aquí y hacer la obra afuera. Pero lo necesitamos a Él. Él es el centro de la iglesia, es el centro de nuestras vidas y así lo tenemos que creer. Y como decía, no es para ver que pasen cosas, sino para que primero haya transformación en cada uno de nosotros. Y para que seamos agradecidos de lo que el Señor hace en cada uno de nuestros hermanos, de los que están aquí y de los que vendrán. Que el Señor acrecente nuestra fe y confianza en su obra. Entonces, el mover del Espíritu Santo nos une en un mismo corazón, en una misma unidad. Nos transforma nuestro carácter, transforma muchos aspectos de nuestras vidas, nos da el poder de testificar y también nos capacita para edificar a la iglesia y edificar a otros de nuestros hermanos. Así que, amada iglesia, amados hermanos, tengamos la valentía, tengamos el corazón dispuesto y en oración también pedir, porque aquellos que anhelamos que nos falte, el Señor nos capacita. Y si no sabemos qué es, sencillamente decir: Señor, sé tú en mi vida, toma mi vida, llévame a donde tengas que llevarme, enséñame a hacer lo que yo debo hacer, muéstrame el propósito en mi vida, sin importar la edad. Allá atrás están los niños, sin importar la edad. El Señor les puede hablar a ellos y ellos entender cuál es el camino que Dios les ha puesto. Así mismo nosotros. Así mismo nosotros. Así que en eso los exhorto principalmente, que tengan la confianza en el Señor, en su obra, en lo que hará en sus vidas, en lo que hará en nuestras vidas, en lo que hará en la iglesia. Y el mover del Espíritu Santo hará cosas maravillosas, cosas que no pensamos, en lugares que no pensábamos que podían darse, y de las formas que tampoco sabemos cómo obra, pero todo es maravilloso y se da por la voluntad del Señor. Así que, si me permiten orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias a ti por tu palabra, Padre Santo, Señor. Aquí reunidos, Señor, te pedimos para que tú, Señor, capacites a cada uno de mis hermanos, Señor, con los dones que tú a cada uno dispondrás, Padre Santo, Señor. Sé tú, Señor, dando luz a cada uno de los propósitos, Señor, que
tú ya tienes para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros estamos aquí, Señor, como una orquesta, Padre Santo, Señor, para que tú nos des las capacidades diferentes y únicas para edificar tu iglesia, Señor, para edificar a los hermanos, para tener la valentía de testificar de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Sé tú, Señor, sabemos que tú estás en cada uno de nosotros. Sabemos que ya has hecho transformaciones únicas, valiosas, increíbles. Deseamos que tú te sigas manifestando, Señor, en nuestras vidas. Que tú sigas haciendo la obra y permítenos a cada uno de nosotros ser sensibles a tu guía, a tu enseñanza. También en momentos de dificultad, sensibles a que tú nos consueles, que tú nos levantes de cada situación, pero al final de cada una de ellas, levantarnos para dar testimonio de lo que tú haces y tú harás en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, en ti ponemos nuestra confianza, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendícelos, cuídalos, Señor, y sé tú en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada calle, Señor. Que tú seas, Señor, nuestra guía, nuestra única guía, y que en cualquier situación difícil, Señor, podamos acercarnos a ti confiadamente, Señor, para que tú nos dejes ver el propósito de cada situación y podamos aprender de ellas. A ti, Padre Santo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.